Todo empezó como unas vacaciones normales en el campo. Aire fresco, naturaleza. Pero mi jefe no me lo concedió hasta otoño. No es el momento adecuado para unas vacaciones, estoy de acuerdo. Pero no importa. Lo principal es que por fin podré descansar de todas estas caras en la oficina e ir a ver a mis padres al pueblo. Pero nunca pensé que estas supuestas vacaciones se convertirían en un infierno, al que apenas he conseguido sobrevivir. Un poco sobre mí. El tipo más sencillo, que vive con un sueldo escaso en el piso más sencillo de las afueras de la ciudad. Antes vivía con mis padres, pero en un momento dado iban a comprar una casa en el pueblo cercano a la ciudad. Por cierto, a 100 kilómetros, y me dejaron en el piso, por así decirlo, para aprender la vida adulta. ¿Y yo qué? Solo me alegré. Por fin libertad. Llevo casi 4 años viviendo en esa libertad. No me puedo quejar, pero no tengo una amante en casa. Bueno, eso se puede arreglar. Muy bien, iré directo a la historia. Como he dicho antes, mis padres se han ido al pueblo, pero a veces los fines de semana voy a verlos. Y estas vacaciones decidí pasarlas en su casa, para descansar, por así decirlo, del ajetreo de la ciudad. Allí compraron una casa por casi nada, tienen un hogar y viven su vida. Autobús por la mañana temprano. A las 8 ya estaba en la estación de autobuses con un billete en la mano. Media hora más tarde llegó mi transporte y me puse en marcha. Me puse los auriculares en los oídos, encendí la música y pronto me desmayé. Me desperté cuando nos acercábamos al pueblo. Para ser sincero, todavía no sé cómo se llama. Lo único que sé es que está justo en el final de la ruta del autobús. Al entrar en el pueblo, enseguida sentí el olor de la despreocupación y la calma. Había niños correteando por la tienda, alcohólicos locales sentados y bebiendo brandy, gallinas y otros animales domésticos correteando. Mi estado de ánimo mejoró al instante. Las puertas del autobús se abrieron, me puse la mochila al hombro y bajé. El autobús se detuvo justo en el centro del pueblo, donde dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la ciudad. Miré a mi alrededor y me dirigí hacia la casa de mis padres. No era un largo paseo, pero a mitad de camino recordé que se me estaba acabando el tabaco. Tendría que volver a la tienda. Fue entonces cuando me di cuenta de algo a lo que no había prestado mucha atención. Todos los borrachos de debajo de la tienda, abuelas, abuelos y demás, me miraban fijamente. Me miraban como si hubieran visto un extraterrestre. Y me dio un poco de miedo, la verdad. Todos dejaron de hablar y de hacer lo que estaban haciendo antes de verme, y se me quedaron mirando. Ah, el campo. No todos los días viene gente de ciudad con ropa normal, con teléfonos chulos y demás. Pero es extraño, he estado aquí antes, nunca me había pasado. No puedo decir que conozca a todo el mundo, pero nunca había recibido tantas miradas extrañas. Fui a la tienda y rápidamente compré tabaco, y rápidamente caminé hacia la casa donde vivían mis padres, recibiendo decenas de miradas. La casa, por cierto, estaba literalmente al otro lado del callejón. Cuando entré en el patio, vi enseguida a mi madre. Al parecer estaba dando de comer a las gallinas y, al fijarse en mí, corrió inmediatamente a abrazarme y besarme. Tras ella, mi padre salió del granero y me dio la mano. También me abrazó. ¿Por qué no llamaste, hijo? Al menos habría puesto la mesa. Quería darte una sorpresa. Raro hambriento. Supongo que sí. Entremos y cocinemos algo rápido. Sí, vamos. Acabo de sacrificar un cerdo anteayer. Tenemos mucha carne. Mamá nos va a preparar algo rico. Vamos, dije alegremente, y abriendo la puerta, fui el primero en entrar en la casa. No diría que la casa era moderna, por así decirlo. La compraron enseguida con un arreglo antiguo. Bueno, la dejaron así. No había dinero para una nueva renovación, especialmente en el medio de la nada. Es un placer muy caro, pero quiero decir que era acogedor en la casa, sentía calor y amor. Y una cosa más. Todo el día ayudé con las tareas y comí. ¿Qué más se puede hacer? Y me gustaba, pero por el momento. Después de cenar nos fuimos a la cama. Yo dormía en una habitación separada. La habitación estaba justo enfrente de la de mis padres, y había una cocina entre ambas. Después de comer, me metí en la cama, me puse el portátil en el regazo y encendí una película que me había descargado de antemano. No hablo de internet, probablemente ni siquiera saben lo que es. 1 hora,
Quizá hora y media antes del final de la película, empezó todo. Cuando cerré el portátil y me volví hacia la puerta, noté un revuelo en la habitación de mis padres. Eran las 2 en punto. Al otro lado del pasillo, veo que mi madre se levanta de la cama. Se levanta y se pone de pie, sin hacer nada en absoluto, solo de pie junto a la cama y, pensé, mirándome. Recordé esas miradas de los lugareños cuando llegué aquí por primera vez. Era más o menos la misma sensación, y me incomodó. Aún así, ya estaba de los nervios y el sueño me llevó a su terreno. Me desperté por la mañana con el revuelo en la cocina y el olor a tortitas. Los pensamientos de la noche se me habían olvidado. Mamá correteaba por la cocina, al parecer preparando tanto el desayuno como la comida. Cogí un cigarrillo y salí. Mamá me detuvo. «Hijo, ¿ya estás despierto? Ven a comer una tortita». Y me da una tortita completamente quemada. Y me sonríe de una manera extraña. «Mamá, ¿qué haces? ¿La has quemado?» «Oh, lo siento, hijo. He perdido la cabeza». Ya le ha cambiado la cara. Como si no fuera ella la que me ha ofrecido la tortita quemada. Qué raro. Hacía frío fuera. Me puse la chaqueta y salí a fumar. Mi padre estaba fuera cortando leña. Bueno, como me pareció a mí, al principio solo cortaba un tocón donde se corta leña. Aquí todo el mundo está loco. Se me pasó por la cabeza. «Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué golpeas el tocón?», grité riendo. Él sonrió y me miró fijamente. Al cabo de un par de segundos, sacudió la cabeza, cambió la cara y gritó: «Te estás haciendo viejo». «No sé lo que hago». Sonreí, aunque en mi cabeza solo podía pensar que algo iba mal. Pero, por extraño que parezca, no hubo más incidentes como ese hasta la noche. Por la noche nos sentamos a cenar como de costumbre. Los olores de la casa eran maravillosos y babeé involuntariamente. Después de una copiosa cena, me fui a la cama. No encendí el portátil, quería dormir. Y solo empecé a hundirme en el sueño, cuando oí un terrible estruendo en la calle y fuera del patio. Primero se oyó el sonido del motor, de los frenos, y luego un estruendo, como si alguien en un coche condujera con mucha fuerza hacia algún sitio. Unos segundos después, en la habitación de mis padres, volví a oír movimiento. Salté de la cama y salí corriendo. Mis padres estaban de pie, inmóviles y mirando por la ventana. La curiosidad me movió por completo. Y abriendo el portillo, salí al exterior. Efectivamente, alguien había estrellado un coche viejo contra las farolas. Miré el reloj. Medianoche. Y entonces volví la cabeza hacia nuestra ventana, donde mis padres estaban realmente mirando. Permanecían inmóviles frente a la ventana. Me alarmé. Por alguna razón estaban allí de pie, sin moverse en absoluto, y eso incluso me asustó. Pero lo que pasó después, no sé ni cómo escribirlo. De todos modos, me acerqué al coche siniestrado. Quizá el conductor necesitaba ayuda. Apenas corrí hacia el coche, vi algo que todavía se me queda grabado como lo más aterrador que he visto nunca. Una abuela salió de uno de los patios. Me estaba inquietando, así que retrocedí lentamente y me escondí detrás de un árbol. Entonces miré a ver qué pasaba a continuación. Entonces la abuela salió literalmente arrastrándose. Estaba sobre 4 largas ramas, pero ella llevaba una bufanda. Ella, no, se movió hacia el coche destrozado. Ahora los mismos niños, alquis y shopgirls, comenzaron a salir de los otros patios, excepto que no eran humanos. Yo temblaba, el pelo se me erizaba por donde podía. Pero no podía quitarles los ojos de encima, por mucho que lo intentara. Todos eran de diferentes tamaños, y sus ojos brillaban, y se movían de una manera realmente espeluznante. Era como si sus miembros se rompieran y retorcieran de forma antinatural. Eran realmente feos, y eran niños. Deberías haber visto sus caras. En lugar de ellos, era solo un desastre, con 2 puntos ardientes y eso era todo. Entonces sucedió. Todos corrieron hacia el coche y empezaron a intentar coger al conductor. Estaba vivo. Volvió en sí. Gritaba tan fuerte que probablemente se oía en todo el pueblo. Unos 2 minutos después, rompieron el cristal. Primero lo sacaron del coche y luego lo destrozaron. Unos le cogieron los brazos, otros las piernas, el cuerpo, la cabeza. ¡Qué horror! Casi vomito.
Apenas podía contener las arcadas. Una sensación de miedo frenético se apoderó completamente de mí. Lo más silenciosamente posible para no ser notado, me dirigí hacia la casa, cerré la verja, e inmediatamente fue un tremendo estruendo. ¿No se notó? Le siguió otro golpe, y el crujido de los miembros de esas cosas. Y corrí hacia la casa. Corrí dentro. Pensé que estaba fuera de peligro, pero no, estaba muy equivocado. Mis padres seguían en la misma posición junto a la ventana, entonces debieron oírme llegar. Y ahí empezó el horror. No hay otra manera de decirlo. De todos modos, mamá se quedó allí, y luego su pierna se torció, y luego su brazo. Mamá estaba como en un puente, sus ojos se iluminaron, y fue una imagen que casi me hizo estremecer, literalmente. Hubo crujidos y sonidos crujientes en el patio. Ya sabía que eran esas cosas. Todas esas cosas hacían ruidos diferentes. Siseaban, crujían, etc. Me estaba volviendo loca. De repente a mi madre se le rompió el cuello y dijo, «¡Corre!», y me lancé a correr por la ventana de mi habitación, que daba al otro lado de la calle. No miré atrás y no sabía a dónde iba. Lo principal era salir de aquí. Tras 20 o 30 minutos de carrera continua por el bosque, me encontré en una carretera ancha y me desplomé en el arcén por el cansancio. Pero aquí tuve suerte. Literalmente en 10 minutos conseguí parar un camión. «¿Qué pasa, chico? ¿Qué te pasa?» «Sube al taxi». Subí en silencio y nos fuimos. «Muchas gracias», le dije. «¿Cuál es tu problema?» «No tienes muy buen aspecto, amigo. Estoy volviendo del pueblo». «¿Qué pueblo?» «No está lejos». El conductor me miró con ojos aturdidos como si fuera tonto. «¿Qué haces, chaval? No hay ningún poblado en 100 kilómetros a la redonda. Solo esta carretera, algunas gasolineras, eso es todo». Casi me desmayo otra vez. ¿Dónde estaba entonces? ¿Y qué era este lugar? ¿Y mis padres? De todos modos, le conté todo lo que me había pasado. Supongo que me creyó. O no, no lo sé. Ya he oído eso antes, chico. Algo está pasando por aquí. Gente que desaparece y nunca es encontrada. He sido camionero durante 20 años. He oído historias como esa muchas veces. De todos modos me llevó a la ciudad y caminé hasta mi casa. Sin dinero. Menos mal que tuve tiempo de traer mi teléfono. En fin, es horrible. Tras llegar a casa y beber coñac, me desconecté. Me despertó el tono de un mensaje en mi teléfono. «Mamá. Hijo, aún así te fuiste tan temprano. He olvidado mis cosas. Papá y yo estaremos mañana en la ciudad. Te las traeremos». Me llamo Ray. Tengo 43 años. Estoy pasando por una mala racha en mi vida. Mi mujer murió hace poco. Un ataque al corazón mientras dormía. La encontré muerta por la mañana. Luego mi hijo empezó a enfermar. Primero fiebre. Pensé que era solo un resfriado. Lo traté yo misma en casa, pero cuando el termómetro marcó 39 centígrados, llamé a una ambulancia. No llegaron. Murió a medio camino del hospital. Dijeron que era algo relacionado con la sangre. En fin, empecé a beber de pena. Supongo que soy el único que queda en el mundo. Sé que no es la salida, pero yo, un hombre adulto y sano, estaba deprimido. Y la botella, según me pareció, era la única salida en aquel momento. Después de 1 o 2 semanas bebiendo, me empezó a doler el hígado y me di cuenta de que tenía que dejarlo. Pero, ¿cómo dejarlo? Todo en el piso me recuerda a mi familia. No recuerdo la última vez que sonreí. En fin, todo es demagogia, que a nadie más que a mí le interesa. Iré al grano. En general, para tratar de olvidar todo este horror, decidí vender este piso y mudarme a algún lugar lejano. Es deseable y en absoluto en algún pueblo o asentamiento. Conseguir un hogar y vivir en paz. El piso era barato. Quería terminarlo cuanto antes. Y dio sus frutos. 2 días después recibí una llamada. Y ese mismo día por la tarde llevé a los nuevos inquilinos por las habitaciones y les enseñé dónde y qué había. La joven pareja estaba muy contenta y nos dimos la mano. Luego hubo muchos trámites con documentos, notarios y demás. Y luego recibí un buen fajo de billetes y unas cuantas bolsas de cosas. Dejé todos los muebles y electrodomésticos en el piso. Si voy a empezar mi vida con una pizarra limpia, voy a empezar todo de nuevo.
Olvidé decírtelo. Mientras me ocupaba de los documentos, busqué en internet una casita bonita en el campo, no lejos de la ciudad. Había suficiente dinero, y aún quedaba. En resumen, en cuestión de días me convertí en el nuevo propietario de una buena casa con reparaciones y comodidades, un cobertizo y una pequeña cocina de verano. El único inconveniente era que no había agua. Para ser exactos, había agua, pero era tan triste que era imposible beberla. Pero para ducharse y lavar los platos en principio está bien. Pero para beber agua teníamos que ir al pozo. No estaba muy lejos, a unos 100 metros de mi casa. En realidad, hablaremos de este pozo. Los primeros días, por supuesto, me instalé, me familiaricé con los nuevos vecinos, limpié y demás. La vida seguía como siempre. Poco a poco, los pensamientos sobre la muerte de mi mujer y de mi hijo fueron desapareciendo de mi cabeza. Y para ser sincero, me alegré mucho de ello. El pozo está, como dije antes, a unos 100 metros de mi casa. Un viejo pozo normal. Todo el pueblo solía sacar agua, sobre todo por las mañanas. Colas enteras con cubos se paraban allí. Y yo estaba entre ellos. Es imposible beber esta basura del grifo, pero aquí está el agua fresca más pura. De todos modos, una semana después de mudarme aquí, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Por la noche llamaron a mi puerta. Salí a abrir. Una mujer de unos 37 o 40 años estaba allí de pie, toda llorosa y con una foto de un niño de unos 11 años en la mano, preguntándome si le había visto perder un hijo. Qué familiar me resultaba. Asentí con la cabeza, diciendo que no lo había hecho. Se presentó como Julia. ¿Cómo desapareció? ¿Cuándo?, le pregunté. Salió a dar un paseo esta tarde y todavía no está. Volverá, tal vez algo más. Tal vez la compañía era mala, se lo llevaron a alguna parte. ¿Cómo podrían? Todos se han ido a casa. El mío sigue desaparecido. Bueno, seguiré buscando. Siento molestarte. Qué molestia. ¿Qué quieres decir? ¿Te puedo ayudar? Créeme, te entiendo tan bien como cualquiera. Tal vez pueda ayudarte. ¿Cómo puedes ayudar?, dijo decepcionada. Bajé la cabeza. Quizá yo también pregunte por ahí. Ya he recorrido todo el pueblo. Bueno, me voy. Gracias de nuevo. Secándose una lágrima, dio media vuelta y se fue. Y yo me fui a la cocina con malos pensamientos. Me fumé un cigarrillo y preparé café. Me senté un rato frente al portátil. Mis ojos empezaron a fundirse lentamente, y justo detrás del portátil me desconecté. Por la mañana me despertó un fuerte aullido de luces intermitentes. Abrí los ojos. Tenía mucha sed. ¿Qué es esa sirena? ¿Pasa algo? Inmediatamente me vino a la cabeza el pensamiento del incidente de la noche y me desperté del todo. Mirando por la ventana, vi una multitud de gente cerca del pozo, pero creo que, como siempre, por agua. Me vestí, cogí un cubo y fui a tomar mi turno. Apenas salí del bar, un tipo se me acercó. «Puedes llevarte el cubo, amigo. No habrá más agua». ¿Qué es eso de repente? ¿No lo sabías? Encontraron al hijo de tu vecino en el pozo. Una mujer vino por la mañana, empezó a bajar el cubo y el agua estaba roja. Miró hacia abajo y había un cuerpo flotando. Pero llamó a la policía y todo el pueblo vino corriendo. Fue horrible. ¿Cómo está Julia?, lo dije como si la conociera de años. Apenas la calmaron. Bueno, lo hicimos. El médico le dio una inyección y se calmó. Es solo que esta foto no es para los débiles de corazón. Ojos abajo, dijo el hombre. ¿Cuál es el problema? De todos modos estaba nadando sin órganos. Tiene una barriga desde el ombligo y el cuerpo está vacío. Los chicos se sorprendieron cuando lo sacaron. ¿Quién podría ser? ¿Un maníaco o algo así? No lo sé. La policía está grabando algo. Tal vez lo descubran. Eché un vistazo a la multitud. Un montón de abuelitas se habían apresurado a ver la acción y probablemente esperaban tartas gratis en el funeral. Julia, tío, lo siento por ella. Dios no quiera que tenga que pasar por eso. Es horrible. Después de 1 hora y media, la multitud empezó a dispersarse, pero fui a la tienda a por agua. De todos modos, viví tranquilamente durante 2 o 3 días. Luego empezó a apestar. El hedor era insoportable.
Olía como, ya sabes, el olor de la humedad de un pantano mezclado con podredumbre. Me daban ganas de vomitar. ¿Y sabes de dónde venía el olor? No es difícil de adivinar. Del pozo, por supuesto. Ya había cerrado las puertas y las ventanas. Mierda, nada funcionó. Era como ponerse una máscara de gas. Entonces los niños empezaron a desaparecer de nuevo. Los encontraron en el pozo. Casi todas las semanas, uno cada semana. Algunos fueron atrapados, otros no. A veces era solo una cabeza o una extremidad. Era horrible. Un día los hombres se reunieron, consiguieron hasta 100 clavos y cadenas y taponaron el pozo. Y eso ayudó un poco. Al menos el hedor empezó a desaparecer. Pero fue solo por un tiempo. Por la tarde-noche estaba sentado ante mi portátil, jugando a los tanques, como siempre. De repente oí un grito en la calle, el grito desgarrador de un niño. Cuando el terror hace desaparecer la voz y el grito se convierte en un resuello. Yo, echándome encima la chaqueta, volé por los aires y salí corriendo, y ese mismo olor me llegó a la nariz. Levantando los ojos, lancé una mirada al pozo. Algo tiraba del niño hacia adentro. Era como si hubiera alguien en el pozo, y ese alguien tiraba de la niña hacia abajo. Así que me apresuré a bajar. El grito de la niña ya ni siquiera sonaba como un grito. Era más bien un resuello. Cuando llegué al pozo me di cuenta de lo que pasaba y casi me pongo gris. En primer lugar, el hedor del pantano era insoportable. En segundo lugar, una mano, negra, cubierta de ampollas, y esa mano se agarró a su capucha y lo arrastró hacia abajo. La chica se agarró al pozo y se resistió, pero le fallaban las fuerzas. Se notaba. Me agarré a la niña y empecé a tirar de ella hacia abajo, encima de mí. La fuerza de lo que había en el pozo era muy fuerte. Entonces vi lo que había allí. Cuando empecé a tirar lentamente de la víctima hacia mí, apareció la cabeza de la cosa. Nunca había experimentado tal horror en mi vida. Pero allí estaba. Ni siquiera sé cómo explicarlo. La cara gris, los ojos grises oscuros eran un poco humanos, un poco no. En lugar de nariz había 2 agujeros de los que salían unos mocos de color negro. La boca era solo una mancha negra. No pude verlo del todo bien. En fin, en cuanto lo miré, me flaquearon los brazos y las piernas, y el niño se me escapó de las manos. Lo último que oí fue un grito desgarrador que resonó en las profundidades del pozo. Tras 15 minutos allí sentado, apenas podía arrastrarme hasta casa. La debilidad era increíble. Como si hubiera estado descargando vagones todo el día, pensé. Abrí una botella de luz de luna, me bebí un par de vasos, me fumé 5 cigarrillos y me fui a la cama con un salvaje sentimiento de culpa. ¿Qué puedo decir? Solo que últimamente el pozo apestaba a podrido, aunque al principio apestaba todo el pueblo. Y el hecho de que los hombres lo hubieran tapiado todo ayudó al principio, y ahora esta criatura lo ha arruinado. Todo. Así que estoy tumbado. No puedo dormir. Pienso en la chica. Pero conseguí dormirme. Pero justo cuando empezaba a dormitar, sentí un hedor justo en mi casa, igual que en el pozo. Al girarme, vi una cara, la misma cara que me miraba desde el pozo. Desagradable, fea, aterradora, mirando y apestando por toda la habitación. El miedo se apoderó de todo mi cuerpo. No podía ni mover las yemas de los dedos. Entonces trepó por la pared, por la ventana, y me di cuenta de que no tenía piernas. Subió hasta el techo y bajó por el otro lado, mirando por otra ventana. Luego un golpe y el cristal se rompió. Luego otro golpe. Y fue entonces cuando mi conciencia me abandonó. No recuerdo lo que pasó después. Recuerdo que me desperté al día siguiente por la tarde. La casa olía muy mal y había huellas en el suelo, como si algo hubiera estado aquí o fueran negras. Y esas pisadas empeoraban aún más el olor. De todos modos, reuní a todos los hombres del asentamiento. Con el último dinero pedí un camión de cemento, y en general, hormigonamos el pozo y demolimos el pozo mismo. No hubo más accidentes. Un poco sobre mí. Me llamo Michael. Soy estudiante de una universidad pedagógica. No soy de aquí. En realidad no quería vivir en una residencia, y no iba a vivir allí. Pero tuve que hacerlo durante un tiempo. Durante todo ese tiempo ahorré dinero de mi beca y de mi trabajo a tiempo parcial, y finalmente alquilé un piso de 2 habitaciones en una casa vieja. El piso lo alquilaba una mujer de unos 40 años.
No me gustan estas agencias, contratos y demás. Pero vine, pagué y me instalé. La mujer parecía deprimida y triste o incluso preocupada. Era evidente que le pasaba algo. ¿Estaría enferma?, pensé. No le pregunté nada. Bueno, después de todo es como una extraña, y no me interesan sus problemas. Durante unos 15 minutos me enseñó el piso y me contó todos los matices sobre metros y demás. Luego dijo algo que me hizo tensarme un poco. Michael, cuando te vayas a la cama, cierra siempre las ventanas. Lo dijo como si algo malo fuera a pasar si no lo hacía. Pero al principio no le presté atención y le pregunté por qué. Hay faroles encima de la carretera. Las bombillas se desenroscaron hace poco. Las nuevas brillan como el sol. Y la luz entra por la ventana, y la habitación es tan luminosa como la luz del día. Bueno, gracias por la advertencia. Pero seguía sintiendo que había algo que no me estaba contando. ¿Qué era? No podía darme una respuesta a esa pregunta. Pero llegó un par de días después. Pero lo primero era lo primero. Después de enseñarme el piso y coger el dinero, la casera se fue. Cerré la puerta tras ella y empecé a ordenar mis cosas. Y por supuesto, tuve que limpiar un poco. Al parecer hacía mucho tiempo que nadie vivía en el piso. De los vecinos, por cierto, casi solo había un jubilado, que rara vez salía. Los abuelos y abuelas, más o menos jóvenes, a veces se sentaban en los bancos. En general hacían todas las tareas domésticas. Eran cerca de las 6. Me puse la chaqueta y salí del piso. Tenía que ir a comprar y a comer. Después de todo, había estado todo el día de pie y no había comido nada. Había una pequeña tienda de comestibles cerca, así que no tuve que ir muy lejos. Estaba oscureciendo. Sentía una ansiedad inexplicable. Algo me apretaba por dentro y no me gustaba. Después de comprar en la tienda y salir al patio, vi una cosa interesante. La gente de la casa había puesto cortinas en las ventanas, en todos los pisos. Me picó la curiosidad. Fui al otro lado de la casa. Lo mismo. Es extraño. No parece haber farolas. No cae luz por ningún lado. Algo no va bien. Por alguna razón ese pensamiento no se me iba de la cabeza. Así que me fui a casa. Primera noche en mi nuevo hogar. Preparé la cena. Patatas fritas. Oh, qué comida. Entiendo. Comí. Abrí mi portátil. Todos esos pensamientos sobre cortinas y ventanas se me fueron de la cabeza. Estuve sentada así hasta cerca de las 2. Cuando cerré el portátil y me puse de lado, pensé que me iba a quedar dormida, mientras los perros aullaban fuera por la noche. Se oía incluso a través de las ventanas cerradas. Como estaban lejos de ser nuevos, daba la sensación de que iban a deshacerse pronto. Bueno, ¿qué querías por esa cantidad de dinero?, pensé. Poco a poco, los ladridos agresivos de los perros se convirtieron en algunos quejidos. Me pregunté qué estaría pasando. Levantándome de la cama, me acerqué a la ventana y la aparté. Los perros correteaban por el patio. Olvidando todo aquello, fui a la cocina a beber agua y volví a la cama pensando en los perros. Al final me dormí. Cuando me desperté por la mañana, recordé que era mi segunda clase de hoy y que podía echarme una siesta. Fuera hacía un frío que pelaba. Por supuesto era invierno, pero mi somnolencia se alivió cuando una huella de mano en la ventana entró en mi campo de visión. Me limpié los ojos con la mano y por fin me desperté. En la esquina de la ventana de la habitación se veía claramente la huella de una mano en la ventana esmerilada. Estaba en la parte exterior del cristal y mi sorpresa no tuvo límites. Era como si viviera en el tercer piso. Poco a poco, la sorpresa empezó a ser sustituida por ansiedad. La misma ansiedad que sentí ayer al volver de la tienda. Me senté en silencio en la cocina durante una media hora, bebiendo café y pensando en todo esto. Casi olvidé que tenía que ir a la escuela. Recogí mis cosas y salí corriendo del piso. Hoy había clases importantes y tenía que llamar a un taxi. 12 horas pasé en la universidad y, como habrás adivinado, me olvidé de la mano, las cortinas y demás. Luego me fui a tomar una cerveza con mis compañeros de clase. Nos sentamos así en una cafetería hasta cerca de las 10. Tomé un vaso, quizá 2 o 3, y me intoxiqué un poco. Al despedirme de mi amigo, subí a un minibús y me fui a casa. Cuando entré en el patio, vi la misma imagen que ayer. Todas las ventanas estaban bien cerradas
excepto la mía. Así que me dirigí a la entrada. La puerta de la planta baja estaba abierta y había una abuelita asomada. Me miró con extrañeza. Entonces se abrió la segunda puerta y mi abuelo se asomó y me dirigió la misma mirada. De la sorpresa me detuve en la planta baja. De repente el abuelo me agarró la chaqueta con la mano, mirándome fijamente a los ojos. Empezó a murmurar tonterías. Intentaré, por supuesto, transmitir palabra por palabra, pero no prometo nada. Chico, mientras seas joven. Sal de aquí, corre, corre. Está a la vuelta de la esquina. Corre, que viene, muchacho, corre. Sus ojos estaban frenéticos y miraban directamente a los míos. Yo también me perdí un poco. El salto desapareció enseguida. La abuela seguía a mi lado y me miraba así. Podía sentir esa mirada en mi nuca. Daba miedo, pero al cabo de unos segundos el miedo fue sustituido por la rabia. Me deshice de la mano del viejo y corrí a casa. Me encerré en el piso, enfermo. Después de desvestirme, me senté ante el ordenador. Al cabo de 5 minutos, lo cerré. Para. Las palabras del abuelo aparecieron en mi cabeza. Ya viene. Corre. Habría pensado que todo era un montón de tonterías. Pero sopesé todos los eventos de los últimos 2 días, y parecía sospechoso. Entonces oí a los perros ladrar de nuevo, mucho más fuerte que la última vez. El miedo comenzó lentamente a apoderarse de mí, y miré por la ventana. Lo que vi me sorprendió, por no decir otra cosa. Había un hombre, bueno, una especie de hombre, de pie en el patio. Tenía una cabeza de forma extraña y unos brazos anormalmente largos. Estaba de pie en el patio y ni siquiera se movía. Me quedé mirándole, y pensé que él también me miraba, y pude sentir directamente sus ojos sobre mí. Y no me gustó nada esa sensación. Me daba miedo y no podía hacer nada para evitarlo. Ni siquiera podía apartar los ojos de él. ¿Qué hace ahí parado y quién es? Entonces empezó a moverse hacia la casa y pasó por debajo de la farola. En ese momento casi se me para el corazón. Se movía de una manera muy interesante, bailando o algo así, y sonriendo. Sonreía. Supongo que eso me incomodó. Bueno, quizá algún alcohólico borracho se va a casa. Me tranquilicé. Pero algo dentro de mí me decía que no era un borracho. También caminó, bailando, hasta mi entrada. Fue entonces cuando me di cuenta exactamente de lo que pasaba, y me di cuenta de que no era una persona en absoluto. Caminaba por la entrada. Todo el tiempo yo estaba mirando desde la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho desde la ventana como me habían dicho antes. O me habría largado desde el principio. Pero no. Las viejas divagaciones del abuelo eran ciertas. De todos modos, se paró bajo la entrada y luego desapareció de mi vista. Quizás se metió por la entrada, pensé. Pero no. Un minuto después, tal vez menos, vi una mano en la ventana. Y luego una cara, si se puede llamar así. ¿Qué estaba pasando fuera de la ventana? ¿Cómo estaba siendo retenido allí? ¿Y quién era? Una sonrisa, piel pálida y ojos negros. Me miró a través del cristal y sonrió. Entonces empezó a golpearlo silenciosamente con el puño. La fuerza de los golpes aumentó y me di cuenta de que la dejaría inconsciente. Cerré bruscamente las ventanas y corrí hacia el pasillo. Y entonces oí el ruido de los cristales y pasos que se acercaban. Tenía que correr. Me calcé las zapatillas. Me puse la chaqueta en segundos, 5 segundos, y salí volando del piso. Mientras bajaba las escaleras, oí 2 fuertes golpes en mi puerta, solo que ya venían de dentro del piso. Una vez fuera, miré hacia la ventana. La cosa estaba allí de pie mirándome desde mi ventana. Entonces ocurrió algo que casi me hizo encanecer. Salió por la ventana y empezó a deslizarse por la pared. Empecé a correr. Corrí como un loco, sin mirar atrás. Corrí durante unos 10 minutos. Corrí por otra calle del camino. Cuando estaba completamente agotado me detuve, me di la vuelta. A la luz de la lámpara bailaba de nuevo hacia mí. ¿Pero cómo? Yo huía de él. ¿Por qué se aferraba a mí? ¿Qué es? Y es irreal. El miedo se apoderó de mi cuerpo. No había nadie en la calle, ni un alma, ni un coche. No tenía fuerzas para correr. Sentía las piernas de algodón y estaba a punto de desmayarme. Mientras tanto, se acercaba lentamente a mí, bailando de la misma manera.
No pude soportarlo más y le grité: «¿Qué quieres de mí?». Se detuvo y me miró fijamente. «¿Por qué me sigues? ¿Qué te he hecho?». También se quedó mirándome con tus ojos negros y una sonrisa tonta en la cara. Era la luz de la linterna y podía verlo claramente. Entonces empezó a moverse hacia mí de nuevo, solo que mucho más rápido. Volví a correr. Y qué suerte tuve de que hubiera un coche de policía a la vuelta de la esquina de la casa. Supongo que estaban de guardia, no lo sé. En fin, abrí la puerta y entré de un salto. «Hey, hombre, ¿qué estás haciendo?». «Bueno, chicos, me está persiguiendo». «¿Quién te persigue? ¿Qué estás haciendo?». «Está a la vuelta de la esquina». Jadeando dije. Uno de los policías salió y miró hacia allí. «Chico, ahí no hay nadie. ¿Has estado fumando? ¿Y por qué andas por ahí en zapatillas?». «No estaba consumiendo». «Eso es lo que vamos a averiguar. Vamos a alguna parte». El conductor arrancó el coche y fuimos al dispensario de drogas para buscar drogas en mi sangre. Pero, como era de esperar, no encontraron nada y me soltaron. No quería volver a casa por la mañana. Hacía un frío terrible. Encontré un par de dólares en mi chaqueta para llamar a un taxi. Tenía que volver a casa. Todas mis cosas estaban allí. Mi portátil, mi ropa. En resumen, cogí todas las cosas del piso y me fui con un amigo a la residencia. Prefería estar allí, entre la gente. Y no está lejos de la universidad. Viví tranquilamente exactamente una semana. Todo iría bien, si una buena tarde en la cocina no viera desde fuera una huella de mano en la ventana helada y una silueta danzante a la luz de la farola. Exactamente una semana viví en paz. Había pasado exactamente una semana desde la historia de miedo en la que había tenido la suerte de meterme. De vuelta en el dormitorio, ya pensaba que todo había terminado y que solo había sido un sueño terrible. Pero había una cosa. Era la realidad, no un sueño. Y por desgracia, la historia no ha terminado en absoluto. Probablemente sea solo el principio. Fue entonces, hace una semana, en el piso, que alquilé barato en una casa en ruinas, para no vivir en la residencia. Pero prefiero vivir en un dormitorio, y no ver esto, y no experimentar este horror. Sí, del piso volví corriendo a la residencia. La soledad era deprimente. Necesitaba gente a mi alrededor. Era la única manera de sentirme segura. Como he dicho antes, conseguí vivir tranquilamente en la residencia solo una semana. Incluso empecé a olvidar un poco aquella situación. Tenía la cabeza llena de estudios. Pero los siguientes acontecimientos me hicieron recordar. Afuera hacía mucho frío, pero no había nieve. Estaba en la cocina común y me preparé la comida. Era de noche, sobre las 6 o las 7. El estudio de todo el día había absorbido todos mis jugos vitales y solo quería comer e irme a la cama. Antes, claro, media hora de indagar en internet. Así que me planto allí, creando mi obra maestra culinaria, y con mi visión lateral me fijo en la huella de una mano en el vaso ligeramente helado. La cuchara con la que estaba removiendo la comida en la olla se me cayó de las manos y sonó en el suelo. Me quedé aturdido. La mano. Luego ocurrió lo mismo en el piso, en el exterior de la ventana, en el tercer piso. Al instante, aquella misma noche volvió a mi mente. Cada segundo de aquel horror. Me quedé de pie en medio de la cocina, mirando por la ventana sin poder moverme. ¿Podría ser otra vez? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué se me pegó a mí? Paralelamente a los recuerdos, mi cerebro se hacía preguntas similares, y no había respuestas, y no sabía qué hacer a continuación. Todo lo que sabía era que algo iba a pasar, algo terrible, 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 y sería pronto. Por alguna razón podía sentirlo. Me sacó de mi estupor el teléfono sonando en mi bolsillo. Me llamaba mi madre, preguntándome cómo estaba, si había tenido suficiente, etc. Entonces entró mi compañera de clase Dakota, que también era mi buena amiga. ¿Por qué estás aquí? Estoy cocinando. Bueno, cuando termines, ven a nuestra habitación. Sacándose un cigarrillo de detrás de la oreja, se sacudió las zapatillas y se dirigió hacia el retrete. Fui a su habitación, aunque, para ser sincero, no tenía muchas ganas. La habitación tenía el típico ambiente de soltero. Olía a cerveza y patatas fritas baratas. Rey estaba borracha, sentada junto al sofá, sosteniendo un joystick y comentando todo el proceso del juego, asintiendo y riendo al mismo tiempo. Dakota hacía básicamente lo mismo. Me gustaban esos movimientos.
Así que me uní a ellos. Los pensamientos sobre aquella impresión en la cocina se evaporaron de mi mente, y me sumergí en el mundo de la cerveza y los videojuegos. Pero, como suele ocurrir, toda diversión debe llegar a su fin. Estuvimos sentados así hasta las 3, tal vez un poco antes. Yo estaba bastante borracho. Yo tenía sueño. Bueno, al menos estaré despierto para la tercera clase de mañana. En fin, salí de la habitación y caminé por el pasillo hacia la cocina para coger una botella de agua para beber por la mañana. Puse la botella bajo el grifo y esperé a que se llenara. Cuando volví la cabeza hacia la ventana, me quedé de piedra. La somnolencia había desaparecido. Entrecerré los ojos. Ya había muchas huellas de manos en la ventana, todas en el mismo exterior de la ventana. Variaban en tamaño desde muy pequeñas, casi infantiles, hasta enormes. El miedo volvió de nuevo y me cubrió con su manta espinosa. ¿De dónde habían salido si no? Recordé. Tenía que haber puesto cortinas en las ventanas. ¿Cómo pude olvidarlo? Pero pensé que todo había terminado, que todo estaría bien aquí. Y de nuevo me quedé en medio de la cocina oscura y nevada, con estupor, mirando el cristal. Y estaba segura de que eso era todo. Era lo mismo que me había estado atormentando durante una semana. Los recuerdos de aquellos horribles sucesos se agolparon en mi cabeza. Me acerqué a la ventana que había debajo del dormitorio. Había una linterna. Para ser exactos, había una bombilla colgando justo encima de la entrada del edificio, así que brillaba muy tenuemente. Pero incluso con esa luz tenue, conseguí ver algo allí. A unos 5 metros de la bombilla, noté movimiento. Me fijé bien. No, definitivamente hay alguien ahí, dije en voz alta. E inmediatamente sentí un resplandor reluciente y maligno. Me levanté y trepé por la ventana con una botella de agua en las manos e intenté ver qué se movía allí. Aunque inconscientemente, en el fondo, sabía perfectamente de quién se trataba. Pero no me cabía en la cabeza una cosa. ¿Por qué había tantas huellas en el cristal? No sabía qué hacer. No tenía ni idea de cómo proceder o qué debía hacer. Lo único que hice fue cerrar las cortinas e irme tranquilamente a mi habitación para acostarme. No estaba solo en la habitación. Había otros 2 chicos conmigo, también compañeros de clase, pero no hablé mucho con ellos. Y como volví aquí después del piso, no tuve que elegir sitio. Me instalé donde me dijeron que había una habitación extra. No pude dormir durante mucho tiempo. 1 hora, quizá hora y media. Todo lo que recuerdo es que cerré los ojos por la mañana. No dejaba de pensar en aquella criatura y recordaba cada segundo de aquella noche en que la vi por primera vez. No puedo llamarlo de otra manera. Y lo peor era que no conocía sus intenciones. Pero algo me decía que no eran buenas. Me desperté por la mañana, sobre las 10. No entendía por qué. Tenía sed. La botella que había tomado durante la noche no era suficiente, así que me puse las zapatillas y fui a la cocina. Tenía un ligero dolor de cabeza después de lo de ayer. Al entrar en la cocina, miré inmediatamente a la ventana. No había huellas en ella, aunque seguía congelada. Pero ahora me preocupaba más el dolor de cabeza, que calmé con una taza de agua fría. Me lavé la cara. Después de vestirme, entré en mi habitación y abrí el portátil. La habitación estaba vacía, y me gustaba así. Después de sentarme ante el portátil, bien allí durante unas 2 horas y ordenar completamente mis pensamientos, me fui a clase. Curiosamente, no encontré a los chicos que compartían habitación conmigo en el grupo. Dakota y Ray estaban allí, las chicas estaban todas y ellos no. Es extraño. Nunca faltaron a una clase, mucho menos 2 de ellos. Y no estaban en la habitación esta mañana. Interesante. Luego pasé a estudiar y no recordé el incidente de la noche ni la ausencia de mis compañeras de cuarto en todo el día. Después de clase volví a la residencia. Me senté ante el portátil y me pasé toda la tarde con él. Excepto que a eso de las 9 salí a la tienda. Tenía antojo de algo dulce, como antes de morir. Fue entonces cuando empezó todo. Justo cuando salí del dormitorio, recibí un mensaje de iTunes de un número desconocido. Desbloqueé mi teléfono. Adjunto al mensaje había una foto de Alex y Robert. Son los mismos compañeros de piso. Son los de la foto, pero estaban muertos. La foto es de mala calidad.
como si hubiera sido tomada con algún teléfono viejo, pero pude ver sus caras y en general su totalidad. Me quedé de piedra. No había duda de que eran ellos. Estaban colgados en algún lugar, donde no me di cuenta, en algún lugar de la calle seguramente, y no estaban colgados de la forma en que la gente suele colgarse. Estaban en una especie de barra o palo de hierro que los atravesaba, y simplemente no sé cómo describirlo. Y hay otro detalle: las sonrisas. Tenían sonrisas tensas, espeluznantes y ridículas. Algo me recordaban. Ya lo tengo. Es esto. Esto es. Existe. Y es lo que les hizo esto. Por eso no se les ha visto en todo el día. Pero ¿cómo se los llevó? No entiendo nada de esto. Volví a la residencia. Había un conserje en la entrada, y también un vigilante. ¿Estabas de guardia anoche? Sí, ¿qué pasó? ¿Y no viste a Alex y Robert de al lado esta mañana, por así decirlo? Claro que los vi. Salieron esta mañana. Pero tenían un aspecto extraño. Tenían caras serias, y caminaban muy despacio, como si estuvieran drogados. Ella se rió. Entendido, gracias. Y volví corriendo a mi habitación. El miedo se acercaba cada vez más a mí, y me sentía culpable, como si yo fuera la razón de que estuvieran muertos. ¿Qué es este número y cómo consiguió mi número? Y quería creer que era falso. Realmente quería, pero no podía. Me subí a la cama y me acurruqué. Estaba asustada, y al mismo tiempo, no entendía nada. ¿Por qué ellos? ¿Qué tenían que ver? Al girarme sobre mi otro lado, vi una mano en la ventana. Podía verla claramente, lo juro, una mano, larga y delgada. Luego apareció otra por el lateral. Las cortinas. Mi corazón empezó a latir con todas sus fuerzas, delatando mi presencia en la habitación. Me quedé tumbada sin moverme, intentando incluso no respirar. Quería gritar, pero tenía miedo incluso de chillar. Algo en mi interior me decía que, si lo hacía, correría la misma suerte que mis vecinos, o incluso peor. Me acerqué lentamente a la ventana, levanté la cabeza despacio y en silencio y me quedé sencillamente atónita. Ni siquiera sé cómo decírselo. Estaba sentada en la pared como una maldita araña, y extendía la mano. ¿Y cómo? Bueno, al parecer había una en el otro lado, porque había una mano extendiéndose desde el otro lado. Ahora surge toda la imagen. Por eso había varias huellas. No me tocaron en ese momento porque estaba dormido. Estos dos tontos, aparentemente no. Bueno, podría estar equivocado. La cosa que estaba sentada en la pared, por paradójico que parezca, sonreía. Era humana, pero esa sonrisa delataba su naturaleza de otro mundo. La gente no sonríe así. Sus bocas no se estiran de esa manera. Entonces ocurrió lo siguiente. La criatura que había estado sentada en el borde opuesto, cuyo brazo apenas podía ver, empezó a moverse en la otra dirección, es decir, hacia donde estaba sentada la criatura que yo conocía bien, pero trepando verticalmente por la ventana, y me di cuenta de que era Robert. Lo reconocí por su ropa, o más bien por el hierro de su cinturón que repiqueteaba contra el cristal, y entonces asomó su rostro. La misma sonrisa enfermiza y un cuello agujereado del que sobresalía un trozo de barra de refuerzo, y algo goteaba. Mi conmoción no tenía límites. Empecé a temblar, inmóvil en la cama. Mis miembros empezaban a hincharse, pero lo soporté con todas mis fuerzas. Tenía un bulto en la boca. Realmente es Robert. Muerto. Tiene un hierro de verdad clavado en el cuello. ¿Qué son esas cosas y qué quieren? Tal vez soy el único que lo vio y sobrevivió. Es por eso que me persiguen. No sé entonces por qué no rompe la ventana y me mata aquí mismo. De eso no me había dado cuenta. Otro pensamiento apareció en mi cabeza. Esa criatura que vi por primera vez también debió haber sido humana alguna vez. Y había sufrido este terrible destino. ¿Qué puedo hacer? Volví a mirar en silencio hacia la ventana. No había nadie, solo huellas de manos. Permanecí así otros 20 minutos. Luego cerré las ventanas y me desmayé. No sabía cómo lo había hecho. Por la mañana no encontré a nadie ni nada en la habitación, salvo aquellas huellas de manos en el cristal. Cuando salí al pasillo, me detuvo un aterrorizado Ray. Para los que no os acordéis, es uno de los chicos con los que estuve bebiendo cerveza
y jugando a la consola el otro día. Michael, ¿me oyes? Me cogió de la mano. Vamos afuera. Entramos en el baño. Él fuma y me dice: escucha, hermano, puede que pienses que soy idiota, pero Dakota y yo nos tomamos una cerveza anoche en una cafetería cercana, y esta noche nos vamos a casa. Así que, y por tu ventana, está inhalando. De todos modos, por muy cliché que suene, había algunas personas trepadas en la pared, como personas de algún tipo, pero fracturadas por todas partes. ¿Cuántos había?, pregunté, interrumpiéndole. No sé, tío, 7 u 8. Eran muchos. Se reunieron alrededor de tu ventana como arañas, sentados allí. Lo dijo con más terror en los ojos. Y yo le creí. ¿Qué, 7 u 8? Sí. ¿Tú también lo viste? Estaba despierto. ¿Qué diablos es eso? No lo sé, pero voy a averiguarlo. ¿Dónde está Dakota? No lo sé. No lo he visto desde esta mañana. Estuvimos bebiendo anoche. Debe haber salido temprano esta mañana. Qué raro. No creo que lo veas nunca. ¿Por qué? Porque los vecinos de mi habitación tampoco han sido vistos desde hace un día, y estaban entre esos deportistas fuera de mi ventana. Y antes de eso, recibí un mensaje de texto, y cogí mi teléfono, y le enseñé esa foto. Empezó a tartamudear. Entonces, ¿qué aspecto tiene? ¿Dakota? No. Me temo que sí. En ese momento, Ray recibió un mensaje de texto en su teléfono.